Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos juntos, es un solo versículo, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a leerlo juntos otra vez. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Toma asiento, hermano, y hoy vamos a hablar sobre el pecado de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? ¿Qué es? Pregunto. No creer. Quisiera hablarle de la incredulidad en el aspecto de nosotros ya viniendo a la iglesia, porque también estamos de acuerdo que hay personas que no creen en Cristo. Esa es una incredulidad para salvación. Pero hay unos que ya estamos aquí, hay unos que ya hicimos la confesión de fe y estamos en el caminar con Cristo, pero nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestra vida nosotros dudamos de las promesas de Dios, nuestra fe mengua, nosotros nos debilitamos físicamente, emocionalmente, y cuando vemos las circunstancias tan difíciles, muchas veces nuestra fe es golpeada, es menguada, y a veces nosotros pecamos de incredulidad, falta de fe. Dice aquí la primera pregunta: ¿qué es la incredulidad? Incredulidad es la palabra apistía, que significa falta de fe, poca fe y dudar. Qué interesante que la palabra fue en el griego es pistis, y apistía es lo contrario a la fe. Falta de fe, poca fe y la duda. ¿Cómo está tu fe hoy, hermanos? ¿Ora con fe? ¿En algún momento ha dudado que Dios pueda hacer algo que parece imposible? ¿En algún momento su fe ha menguado cuando usted no ve respuesta a sus oraciones? Cuando pasan los días, cuando pasan los meses, incluso cuando pasan los años. ¿Cómo está su fe después de 2 años de estar pidiendo por lo mismo? ¿Es la misma como al inicio? ¿O ha cambiado? Ha dicho: híjole, pues quién sabe, ¿no? Si Dios haga. Lo que hoy está usted viviendo, lo que hoy ve con sus ojos, y es totalmente contrario a lo que usted anhela, o a lo que tal vez Dios le ha dado en algún momento por promesa, ha hecho, ha actuado en usted de tal manera que su fe ha menguado, que usted ha dejado de creer por un momento en su corazón que Dios lo va a hacer, y que realmente en algún momento usted ha tenido poca fe, ha dudado de Dios. En algún momento, todos sin excepción, hemos dudado. No con palabras, pero sí con hechos. Porque muchas veces con palabras decimos: no, yo tengo fe, pastor. Lo decimos con palabras, pero muchas veces dentro de nosotros no lo creemos totalmente. Y cuando nosotros dejamos de creer o nuestra fe está menguando, nosotros estamos atentando, estamos pecando, porque hay al menos 3 atributos de Dios con los cuales nuestra incredulidad puede hacer que nosotros nos alejemos de Dios incluso. Y el primer atributo con el cual la incredulidad se opone, o es su contraste, su antítesis, es la omnipotencia de Dios. ¿Será que la petición que usted tiene, o el problema que usted tiene, o algo que esté pasando en su vida difícil, será que eso es imposible que Dios lo pueda cambiar? ¿Hay algo imposible para Dios? Y entonces, ¿por qué después de mucho tiempo que nos pasa algo y no vemos respuesta? ¿Por qué en algún momento decimos: ¿será que va a cambiar? ¿Será que yo voy a cambiar? ¿Será que mi esposa va a cambiar? ¿Será que mi esposo va a cambiar? No me digan que no han dudado cuando han pasado años y no cambia. Aunque decimos que tenemos fe, pero la incredulidad atenta contra el poder o la omnipotencia de Dios. No hay nada imposible para Dios. Y vamos a aprender hoy cómo muchas veces nuestra oración de fe ha menguado tanto que nosotros no vamos a poder ver los milagros y las promesas de Dios, porque algo que hace la incredulidad es que evita que tú veas los milagros de Dios. Y hay un versículo que así lo dice literalmente.
Nosotros tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que entender que Dios opera en un tiempo diferente. Dios no va a operar de la manera que tú quieras, como tú quieras o cuando tú quieras. Dios va a operar conforme a su voluntad y a sus designios eternos. Muchas veces no vamos a obtener respuesta, muchas veces el cielo va a estar en silencio, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Dios obra en el silencio, Dios obra en la adversidad. Por eso para nosotros hoy es vital que tú entiendas en tu corazón que no hay nada imposible para Dios, pero no solamente que lo entiendas de manera teológica, de manera teórica, sino que cuando pasemos una circunstancia que lleva años sin respuesta, puedes decir: yo confío en tu poder. Porque ese es el reto. El reto no es aprender teología, hermanos. El reto no es aprender significados en la palabra griega. Eso es un complemento de conocimiento. El reto es vivir la fe cuando no tienes nada. Ese es el reto. De eso se trata. El reto es confiar en Dios cuando las circunstancias parecen aplastarte. Otro atributo con el cual la incredulidad se opone es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios, Anaí? Que Él tiene el control ¿de qué? De todo. Entonces, si tú estás orando por algo y no ha sucedido, ¿significa que Dios perdió el control? ¿Significa que se le sale de control esa situación en las manos de Dios? ¿O qué significa? Significa que los tiempos de Dios son perfectos. Significa que todo tiene su tiempo. Significa que Dios está procesando tu vida. Significa que Dios tiene el control, aunque para nosotros esté fuera de control todo. Dios es soberano, y en su soberanía y en su sabiduría Él sabrá cuándo darnos la respuesta a la cual hemos orado por mucho tiempo. Lo que implica que nosotros no debemos de dejar de orar, porque dejar de orar es como decir: Señor, yo ya no creo en ti. Porque muchas veces hemos hecho: pues ya se lo entrego ahí al chanclas, ¿no? Ya, eso es caso perdido. Eso no va a cambiar. Su vida no va a cambiar, mi circunstancia no va a cambiar, mi problema no va a cambiar, mi enfermedad no va a cambiar. ¿Será que Dios puede cambiar cualquiera de las cosas que he mencionado? Por supuesto, para Dios no hay nada imposible y Él tiene el control. El hecho de que hoy nuestra vida tal vez no esté en control no significa que Dios lo haya perdido. Al contrario, tenemos que confiar, porque Él está sentado en su trono gobernando las naciones, la tierra, los hombres, y no hay nada que esté fuera de su soberanía. Y el último atributo con el cual la incredulidad se opone es la fidelidad de Dios. ¿Será que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho? ¿O no lo va a cumplir? ¿Usted qué piensa? Y entonces, ¿por qué cuando está pasando un desierto? ¿Por qué cuando pasamos escasez? ¿Por qué cuando pasamos una injusticia? Pareciera que las promesas de Dios están escritas, pero están lejanas al mismo tiempo. Porque muchas veces, aunque conocemos la palabra de Dios, cuando pasamos por el problema o tribulación, parece que esas promesas quedan lejos, ya no están ahí en la palabra. Porque en el momento nosotros sabemos si estamos confiando en Dios en la manera que nosotros reaccionamos ante las adversidades. ¿Cómo yo sé que alguien está confiando en Dios? ¿Cómo reacciona? Tu reacción me va a decir si tú estás confiando o no estás confiando en Dios. Aunque digas: yo sé que la fe lo puede todo. Aunque digas: Dios lo puede todo. Tu manera de reaccionar va a revelar la condición interna de tu corazón, de en quién tú tienes tu confianza. Dios, todo lo que ha dicho lo va a cumplir, no hay duda. Dice la palabra de Dios que su palabra, que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra, ¿qué? ¿Para cuándo? ¿Para hoy? ¿Para mañana? Para siempre. Dense cuenta cómo la incredulidad es un pecado desde el momento en que la incredulidad provoca en nosotros no confiar en su soberanía, no confiar en su omnipotencia y no confiar en su fidelidad. Porque cuando somos incrédulos, cuando no tenemos poca fe, cuando dudamos, estamos diciendo: Señor,
yo sé que tú eres todopoderoso, pero yo creo que con esto tú no puedes. A lo mejor no lo decimos con palabras, pero muchas veces nuestras acciones lo revelan de manera incuestionable. Y es importante que hoy, hermanos, podamos nosotros entender que la credulidad es un pecado, porque realmente vamos a aprender que alguien que se acerca a Dios dudando no espera recibir nada de Dios, nada, nada, así dice la palabra de Dios. Y quisiera ir a mi segundo punto, que habla acerca de las consecuencias de orar con incredulidad, porque hemos venido a una reunión de oración, ¿están de acuerdo? Y yo quiero decirte que el Señor no puede obrar milagros en tu vida, que el Señor no puede traer cambios a tu vida, que el Señor no puede traer restauración a la vida de alguien, no puede traer respuesta a la vida de alguien, no puede operar una señal, un milagro, un prodigio en la vida de alguien cuando esa persona ora con incredulidad, es decir, ora con poca fe, es decir, ora con falta de fe, es decir, en su vida la fe ha menguado tanto que no es capaz de orar de una manera genuina delante de Dios porque algo le está sucediendo. El Señor no va a obrar, no va a responder cuando hay incredulidad en nosotros. Y Mateo capítulo 13, del versículo 53 al 58, lo puede anotar. Jesús llega a Nazaret y la gente dice que la Biblia, que la gente se escandalizaba por las maravillas que él decía y hacía. Y se preguntaban y decían, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58, y es el que viene en la siguiente diapositiva. Fíjense lo que dice Jesús, lo que dice la Escritura. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué no hizo milagros? ¿A causa de qué? La incredulidad. Falta de fe. ¿Se da cuenta que cuando no hay fe no hay milagros? ¿Cómo quieres que Dios sobre un milagro en tu vida cuando has dejado de orar con fe? Porque a lo mejor hacemos oraciones, pero pueden ser muy superficiales. Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Pero realmente dentro de tu corazón no lo estás creyendo. Realmente dentro de ti no hay una convicción sólida, firme, de que Dios lo va a hacer. Tal vez has dudado, tal vez tu fe ha menguado. Y cuando la Biblia muestra que Jesús no pudo hacer más milagros, fue por causa de la falta de fe de los que estaban en Nazaret. Jesús no puede operar milagros en una vida que no tiene fe. Por eso la palabra de Dios dice que no le podemos agradar a Dios si no tenemos ¿qué? Fe. Dios nos agrada a una persona que carece de fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. La siguiente, que es Santiago 1, 6 al 8. Ahí está otro versículo, pero es Santiago capítulo 1. Dice ahí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de quién, del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero hacerle una pregunta. El versículo 8 le encuentra razón con lo demás, porque Dios está hablando de cuando tú pides algo con duda, y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Por qué será eso? Porque cuando nosotros, la palabra doble ánimo significa doblemente o doble pensamiento, es decir, hoy creo, mañana no creo, las circunstancias son difíciles, no creo, las cosas están fluyendo, hoy sí creo. Entonces cuando Dios expresa por medio de este pasaje que alguien que viene con Dios
y ora dudando, dice, no esperes recibir nada, porque en tu corazón hay duda, porque en tu corazón estás cavilando, tal vez tu fe ha menguado, y alguien que ora dudando, dice que es como una ola. Y este versículo, cuando se refiere a la ola, se está refiriendo o está ligado al versículo 8, porque el que es inconstante en la vida es como una ola que hoy va para aquí, hoy va para allá, y la ola hace referencia a este hombre de doble ánimo. Una persona de doble ánimo, su vida será cambiante, pero también su oración y también su fe. Una persona que es de doble ánimo regularmente son personas muy sentimentales, que se guían mucho por las emociones, se guían mucho por lo que ven o por lo que sienten. Y una persona así, relacionando todo el pasaje con el versículo 8, dice, es inconstante en todo lo que hace. En todo lo que hace, refiere en todas las áreas de su vida, va a ser inconstante, porque no solamente duda cuando se acerca a Dios para pedir algo, en todo lo que hace siempre hay un granito o una semilla que le pone a pensar, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios tiene el poder? A lo mejor sí, yo lo he leído, yo lo conozco en la Biblia, yo lo he estudiado, pero a lo mejor no lo hemos experimentado. Yo estoy seguro que en este lugar todos hemos experimentado un milagro de Dios. ¿Quién no ha experimentado un milagro de Dios? Y que tú has dicho, esto solamente fue porque Dios intervino. De otra manera no hay forma que esto hubiera pasado si no es Dios que hubiera interferido. Y todos daríamos testimonio de los milagros que Dios ha hecho, ¿verdad? Laborales, financieros, relaciones rotas, tantos ejemplos que podemos encontrar, pero hemos experimentado milagros de parte de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hoy Dios nos quiere recordar que cuando tú y yo oremos, nos acerquemos a Él, ora con fe. No ores pensando, bueno, pues ahí, a ver si pasa. No, ora porque Dios es bueno y porque su misericordia es inmensa. Y porque si tú lo que pides está alineado a la voluntad de Dios, créeme que va a suceder. Pero si tú lo que pides está fuera de la voluntad de Dios, no va a suceder. ¿Cierto o no? Porque tú puedes pedir, Señor, yo quiero un carro, quiero una casa, quiero un trabajo, un esposo, una esposa. Son cosas legítimas y buenas, pero de esas cosas que estás pidiendo, ¿alguna será que te aleja de Dios? Posiblemente sí. Posiblemente una pareja, posiblemente un buen trabajo, posiblemente tener posición laboral te puede alejar de Dios. Entonces Dios no va a responder todo lo que pidas, pero sí lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos va a dar todo lo que pidamos, pero sí lo que necesitamos conforme a su voluntad, y siempre con una petición de fe, de fe. La siguiente, Dios no puede obrar donde hay duda y poca fe. La duda, la poca fe son opuestas totalmente al carácter mismo de Dios. Y yo quiero que hoy podamos decir, ¿qué es la fe? Ese versículo se lo saben de memoria. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a leerlo aquí. Y a ver, vamos a ver si tenemos fe o no tenemos. Vamos a ver. Dice ahí la NBI. Ahora bien, la fe es tener ¿qué? Confianza. Ponga ahí atención. Confianza en lo que esperamos. Es tener certeza. La certeza es tener la convicción, tener la seguridad de lo que no ves. Si hoy tú no tienes trabajo, un ejemplo, y llevas un tiempo buscando, has repartido solicitudes, llevas meses sin trabajo, y yo te digo, ora que Dios te va a dar un trabajo. Dentro de ti puedes pensar, oye, pero si he repartido, he ido a las calles, he ido a buscar y nada. En un momento puedes dudar, ¿sí o no? Si tu matrimonio estuviera roto, si tu relación con tu esposa o esposo estuviera rota, fracturada, problemas, y yo te dijera, Dios va a restaurar tu matrimonio, y tú ves al cabezón y dices,
Pastor, pues se escucha bonito, pero no lo ve. No cambia, lleva 20 años y no cambia. No cambia. Pero leemos esto. Tenemos la convicción de lo que no vemos. La fe no va a operar cuando tú ves algo. La fe va a operar cuando no ves nada. La fe va a operar cuando hay un dictamen terminal. La fe va a operar cuando hay esterilidad. La fe va a operar cuando las circunstancias están rotas, despedazadas, cuando no hay esperanza de nada. La fe no opera en bendición, no opera en abundancia, no opera cuando las cosas están fluyendo. La fe opera cuando nada está pasando de lo que tú anhelas. La fe no puede operar o no se puede desenvolver cuando las circunstancias o cuando tú estás en el Edén. La fe opera cuando tú estás en el desierto caminando. ¿Qué hay de los hijos alejados de Dios? Si yo le dijera, mamá, papá, tu hijo o tu hija va a estar predicando en este púlpito, ¿qué dirías? Uy, pastor, es que no está bien. Pero decimos, es lo que esperamos y que tenemos confianza de lo que no vemos. ¿Se dan cuenta cómo es fácil citar la palabra sin entenderla? Porque realmente nuestra fe es puesta a prueba cuando no hay nada. Y es importante que usted y yo entendamos que tenemos un Dios que puede crear de la nada, que tiene el poder para de la nada hacerlo todo, que tiene el poder para de poner en orden el caos, que tiene el poder para restaurar lo más roto que exista sobre esta tierra. Para Dios no hay imposibles, ni vida que no pueda ser cambiada. Para Dios no hay algo que limite su poder, pero para ti y para mí sí. Y por eso nosotros no podemos ver milagros, porque estamos operando en lo natural, cuando debemos de tener una mentalidad de reino y operar en lo sobrenatural, porque en lo natural no vas a obtener nada de milagros ni sucesos, pero en lo sobrenatural algo puede suceder. Saben que nos hemos acostumbrado tanto a lo natural que nuestra mente ya está de manera automática diciendo, pues quién sabe si pase, no sé. Es como si yo les dijera un ejemplo muy sencillo: hermanos, vamos a pintar, vamos a pedir cooperación, y todos están pensando, unos piensan yo no tengo, otros piensan yo no voy a dar, otros piensan pues yo puedo dar algo, y cada uno ya tiene una concepción, pero dentro de todo eso dicen, pues si es posible, podemos pintar, está a nuestro alcance. Pero qué tal si yo les dijera, hermanos, vamos a poner un anuncio luminoso aquí arriba. Ahí tú dices, bueno, ahí ya, pastor, ya como que eso suena más caro. Y se da cuenta cómo la fe, cómo lo natural nos limita a los recursos que tú y yo podemos tener. Y lo sobrenatural va más allá de lo que tú y yo podemos producir. Un ejemplo, pintar nos cuesta 5 pesos. Y dices, bueno, 5 pesos yo los puedo pagar, yo los puedo producir con mi trabajo. Y tú dices, tengo fe para dar 5. Pero ¿qué tal que el anuncio vale 10 pesos? Entonces la fe no obra cuando tienes lo que necesitas para hacer algo. La fe va a obrar cuando no tienes lo que te falta. Ahí obra la fe. No cuando tienes lo que necesitas, no cuando puedes producir lo que tú necesitas. La fe va a obrar cuando tú no puedes producir lo que tú necesitas. Ahí va a obrar la fe. La fe va a obrar cuando tu matrimonio parece que no tiene solución. Ahí va a obrar la fe. La fe va a obrar cuando no encuentras trabajo en 6 meses y tú sigues orando, sigues persistiendo y de repente se encuentras un trabajo. La fe obra cuando nosotros nos encontramos en una situación donde nuestra capacidad ya no tiene para dar más, pero cuando nosotros estamos acabados es cuando Dios empieza, es cuando Él va a comenzar a hacer lo que tú y yo no podemos. La fe va a operar cuando hay un vientre estéril. Yo he conocido personas que son estériles y han tenido bebés. ¿Usted ha conocido ese caso? Dictamen médico: soy estéril, pastor.
Yo he conocido personas con dictámenes médicos de esterilidad que han tenido hijos. Yo he conocido que Dios ha sanado personas de enfermedades. Yo los he visto con mis propios ojos. Conocí un joven que tenía un ojo desviado. Un día, una noche se manifiesta la presencia de Dios y el otro día llega y lo veo tratando de ser discreto, pero le veo su ojo. Oye, ¿qué te pasó? Pastor, anoche Dios me sanó. Yo he visto los milagros de Dios. Yo hablo de mi propia experiencia personal. En mi vida Dios ha hecho milagros. Ha obrado cuando todo está perdido, es cuando Él obra. Me encanta Dios porque Dios opera cuando no hay posibilidades de que algo suceda. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. No tenemos un Dios limitado, un Dios enanito, pequeño, un diosecito con D minúscula. No, tú y yo tenemos al creador del universo, al que levanta paralíticos, al que levanta muertos. Tú y yo tenemos un Dios que los cielos no pueden contener su gloria. ¿Qué Dios tienes tú? Porque en el Dios que tú crees va a determinar hasta donde tú puedas llegar. Me encanta Dios, porque Dios nos sorprende con situaciones donde solamente la mano bendita y poderosa de Dios pudo haber hecho algo, nadie más. ¿Y sabe para qué Dios opera de esa manera? Para que sea el Dios el que se lleve la gloria y no los hombres. Dios va a esperar cuando estés en la lona. Dios va a esperar cuando estés totalmente despedazado. Dios va a esperar cuando hay una tierra muerta, estéril, seca. Dios va a esperar hasta ese punto porque Dios quiere llevarse toda la gloria. Y que no haya duda de que fuiste tú, fue tu capacidad, fueron tus talentos, fue tu cuenta en el banco lo que te salvó, sino que fue Dios y su poder y su fidelidad. ¿Ha vivido situaciones así? Yo sí. Que yo le puedo decir, si Dios no hubiera tocado mi vida, no hay manera humana, natural, que esto hubiera pasado. No hay, no existe. Ese es nuestro Dios. Y en Él hay que confiar. En Él hay que tener fe. Aunque hoy mismo estés caminando en el desierto, sobre brasas calientes o en una tierra muerta. Dice la palabra de Dios que un valle de huesos secos tuvo vida. Estaba muerto, todo seco. Un valle representa soledad, un valle representa sequedad. Dice la palabra que cuando andes en ¿qué? En valle de sombra y de muerte. Todos hemos estado en un valle. Todos. ¿No han perdido a veces las ganas de venir a la iglesia? ¿No han perdido las ganas a veces de seguir a Cristo? ¿No han perdido el ánimo de congregarse? Todos lo hemos vivido, hermanos. Todos. Pero es ahí donde la fe hace que tú vivas y revivas. Porque por la palabra de Dios es que los huesos cobraron vida. Todo ese valle de huesos fue por la palabra de Dios. Dice que la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? La palabra. Y aquí es donde nos vamos a encontrar en una situación. El hombre de palabra de Dios, el hombre o la mujer de palabra de Dios, será un hombre de fe. Una persona que nunca lee la Biblia, escuchen, una persona que no escudriña, una persona que no se sumerge en las escrituras, no será un blanco fácil para el enemigo, porque su fe no está fundamentada en la palabra. Tal vez yo te puedo dar una buena plática para hacerte sentir bien, para emocionarte, pero eso no servirá de nada si tu vida no está fundamentada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? Lee la palabra. ¿Cómo puedes ser más fuerte en la fe? Lee la palabra. Invirtamos tiempo en la palabra, hermanos. Invirtamos tiempo en aquello que nos edifica. Y esta incredulidad se contrapone a las promesas de Dios. Pon ahí la que sigue. Vamos a ver un ejemplo nada más.
y que quiero que comprobemos cómo está nuestra fe. Aquí hay una promesa en Mateo 6:33, promesa de provisión. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? El pasaje está hablando de lo material, está hablando del vestido y está hablando de la comida. Jesús le está diciendo a sus discípulos que a ellos no les va a faltar nada, no les va a faltar cosas materiales, porque Él va a proveer si ellos buscan primeramente el reino de Dios. Cuando tú y yo pasamos escasez, esta promesa, ¿la has hecho realidad en tu vida? Cuando no tienes que comer, esta promesa, ¿la has hecho viva tu vida? Porque la única manera en que yo puedo abrazar esta promesa es por fe, no por otra vía, es por fe. Es creer que aunque no tengo trabajo, Dios va a proveer, porque Él es un proveedor. Él no nos deja, Él no nos abandona. Pero muchas veces cuando estamos en escasez económica, esta promesa se hace lejana muchas veces, porque no vemos nada, porque no tocamos nada, porque no tenemos nada en la mesa. Pero precisamente es ahí donde la oración de fe va a traer lo que ya está en lo espiritual a lo natural. Por eso debemos de operar en lo sobrenatural de la palabra de Dios y en lo sobrenatural de la fe, porque hay una fe natural que todos tienen, pero hay una fe que hace que lo que no se ve, que lo que no tienes en las manos, en algún momento se haga realidad. Cada 3 meses en mi trabajo me cambian de horario, cada 3 meses. Y lucho para tener un buen horario para servir y congregarme. Hace 2 semanas me llegan mis resultados y salí bien bajo, pero bajo, hermanos, bajo. Y me puso, primero me sacudió eso, porque dije, híjole, la iglesia. Dense cuenta cómo luego, y conozco la palabra, la iglesia, híjole, los hermanos, y los estudios, la predicación. Dense cuenta de algo, la situación me hizo reaccionar. No era posible que yo tuviera un buen horario, hermano. Era imposible. El horario tú lo escoges de acuerdo a una lista que ponen de resultados. Somos 90 personas en esa empresa. Y si sacas el lugar 5, pues tienes 5 posibilidades para escoger el mejor horario. Yo salí en el 50 y tantos. Era imposible que yo me quedara los días que yo quería para servir. No era, yo le dije a mi esposa me dijo, no, tú escoge ese. Y ahí va el incrédulo de Rubén, no, es que yo no tengo el lugar para tener ese horario. Yo así le dije a mi esposa, yo incrédulo, mi fe me menguó, mi fe bajó. Cuando vi el resultado y vi la lista que salí en el 50 y tantos, no saben lo que yo sentí por dentro. Dije, Dios mío, no puede ser, no me voy a quedar en el horario que necesito para servir. No, sentí que en ese momento dije, Dios Padre. Pero después mi fe cambió y comencé a orar todos los días diciéndole, Señor, tú tienes el control, papá, tú tienes el control, tú tienes el control. Y hace 2 días me reuní con mi supervisora y me dijo, oye Rubén, ¿y cómo viste los horarios? Y me dice, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hice de qué? Oye, te quedó un buen horario, vas a descansar fines de semana. Porque con el lugar que yo salí, hermano, no era posible, de verdad. Ella me lo dijo, ¿cómo lo hiciste? Y yo dije, ay, Dios mío. Cuando vi el resultado y vi que voy a descansar sábados y domingos, la fe funciona cuando tú decides creer en algo que es totalmente opuesto, aunque tú lo estás viendo. Yo vi el 50 y tantos y dije, no, ya chafié. No sé qué voy a hacer con la iglesia, no sé qué va a pasar, pero Dios sabe que yo le he dicho a Dios que mi tiempo, mi vida y lo que yo soy es para su gloria. Él sabe que yo no quiero un horario para irme de vacaciones muchas veces ni siquiera invertimos tiempo nosotros. Yo lo quiero para servir a Dios y para vivir para Dios. Y yo le digo, mira Dios, tú sabes que el horario para mí es fundamental, porque así puedo seguir sirviendo a tu iglesia, puedo seguir predicando, puedo seguir enseñando. Ayúdame, Dios. Y oré toda la semana, Señor. Y cuando veo el resultado que descansa sábado y domingo, dije, ay,
Tengo un Dios todopoderoso. No, mi Dios no es un Dios pequeño. Mi Dios no es un Dios limitado. Porque cuando no hay nada, por fe hay algo. Este es el poder de Dios. Este es el Barak de Dios. Barak es que Él creó de la nada, y de la nada yo estaba destinado a tener un lugar o a descansar un lunes y un martes y en un horario ya noche, pero hoy Dios me dio la oportunidad de decir, para que tú veas que soy yo y no eres tú. Y gloria a Dios. Yo reconozco delante de Dios, hermano, que si yo sirvo es porque Dios me lo permite y porque oro con fe. Señor, aunque mi fe al principio fue puesta a prueba, yo puedo decir que Dios respondió mi oración. Mi oración era, déjame seguir sirviéndote, Señor. Cuando tú oras con este tipo de propósito que está alineado a la voluntad de Dios, créeme que las puertas se te van a abrir, créeme que va a haber respuesta, créeme que las cosas van a darse, porque primero se tiene que dar en lo espiritual. Si tú tienes una petición y no ha habido respuesta, primero ten la victoria en lo espiritual y luego lo vas a ver en lo natural. No es al revés. ¿Qué dijo Tomás cuando le dijeron que ya Jesucristo había resucitado? ¿Qué dice? Pues yo hasta que no, ¿qué? ¿Y sabes por qué no tienes lo que Dios te ha prometido? Porque primero quieres verlo antes de ganarlo con fe. Pastor, yo quiero tener una casa, un carro. Gloria a Dios. Pero primero ora con fe, trabaja. Y no primero quieras ver la casa y tu carro. Ora con fe pidiéndole a Dios. Y si eso va a ser para la gloria de Dios, pues mucho más te lo va a dar. Nosotros teníamos un Matiz. ¿Sabe cuántas veces en mi corazón se quebró por no poder echar el ray a alguien? Y cuando vi a mis hermanos caminando por allá cuando íbamos a San Francisco, y yo dije, Dios, dame algo más grande para ayudar. Dame algo más grande que sirva para el reino. ¿Y sabe por qué Dios nos dio eso? Porque mi intención no fue la vanagloria, sino ayudar a otras personas. Cuando tú pides algo material que es para la gloria de Dios, Dios te lo va a dar. Pero cuando tú pides algo material para ti mismo y nadie será beneficiado, no esperes tenerlo, porque va a ser para ti. Y lo que es nuestro es de Él. Y si tú operas en el tener un corazón que busque servir a los demás, Dios te lo va a dar. Ya está el carro. No estoy diciendo cosas que no existen. Pero mi propósito siempre fue, por eso me ven, hey hermano, súbase, hey hermana, venga, hey hermana. Porque yo le dije al Señor, dame algo más grande para ayudar. Y por eso le quité la tapa al carro de atrás, porque dije, aquí caben otros 2, aquí caben otros 3. Y nos hemos ido así como 10 o 12. Porque mi intención nunca fue para mi propia gloria. Mi intención fue, al tener un carro más grande, darle la gloria a Dios con lo material que Él me diera. Y así Dios te va a bendecir. Pero cuando tú pides para ti sin bendecir a nadie, no esperes la respuesta, porque Dios no va a dar una respuesta a algo egoísta. Dice la palabra de Dios, no pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, porque eres egoísta, porque solamente quieres para ti. Cuando dice la Biblia que hay más bendición en dar que en recibir, cuando la Biblia nos enseña a ser generosos, cuando tú vives con la mentalidad del reino, Dios te abre las puertas y la fe materializa lo que tú anhelas. ¡Wow! Estoy acabando, Dios mío, perdónenme. La Biblia nos muestra que hay 2 tipos de fe. Y pásate a la diapositiva que dice poca fe. Vamos a brincarnos la otra. Usted va a encontrar en varios versículos de la Biblia palabras que dicen poca fe. Y quiero que vayamos ahí. 2 tipos de fe que la Biblia muestra. Jesús cuando andaba sobre el mar, la historia de Pedro. Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe.
¿Cuándo fue que Pedro se hundió en el mar? ¿Cuándo qué? Quitó la mirada de Jesús. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando viene un problema y pones la mirada en la tempestad, en la tormenta, en la escasez, en el desierto, en tu vida rota, y la quitas de Jesús, te vas a hundir. Por eso Jesús le dijo: oye, eres incrédulo, Pedro. Tenías tu mirada puesta en mí y estabas caminando, pero en el momento que quitas tu mirada de mí, ese momento es el momento de tu caída. Tú y yo vamos a caer cuando quitemos la mirada de Jesús. Pero aunque haya tormentas, aunque haya oposición, aunque haya personas que te deseen mal, aunque haya personas que digan que tú no te vas a levantar, aunque haya escasez, aunque haya vidas rotas, cuando tú tienes la mirada a Jesús y miras con fe y avanzas con fe, entonces Jesús tiene el poder para cambiar la situación que tú estás viviendo. No quites la mirada de Él. Sea lo que sea que estés viviendo, no quites la mirada de Jesús. Por eso Pablo dice que nosotros caminamos por fe y no ¿qué? Ves tu problema y te vienes abajo. Ve a Dios y te levantas. ¿A quién estás viendo hoy? En tu Getsemaní, en tu desierto. ¿Estás viendo a Dios o estás viendo tu entorno? Porque si estás viendo tu entorno, lo más posible es que hoy estés en la lona. Pero si volteas tu mirada al cielo y la pones en Dios, lo más posible es que Él te levante con mano poderosa. Gloria a Dios. Cuando Jesús calma la tempestad, cuando los discípulos van en el barco, le dice: hombres de poca fe. Jesús estaba en la barca, pero ellos al ver la tempestad, dice que tuvieron miedo. Y eso nos pasa a nosotros. Vemos la tempestad y nos tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar, pero tenemos un Dios que guarda nuestro presente y que tiene un futuro glorioso para nosotros. ¿No dice así la palabra de Dios? Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Lo que tú estás viviendo hoy no se compara con lo que Dios va a hacer más adelante. No hay comparación, dice la palabra. Por eso no te preocupes tanto por tu presente, más bien preocúpate por tener una fe que te sostenga en el desierto, porque el desierto no es eterno, es una temporada y es un proceso, pero después del desierto viene la tierra prometida, donde hay bendición, donde hay cielos abiertos, porque yo estoy seguro que hemos experimentado esa tierra. En algún momento te ha ido de maravilla, ¿sí o no? Todo está fluyendo, el trabajo, la familia, son ventanas abiertas, son cielos abiertos, pero tal vez antes Dios te pasó por el desierto para caminar un tiempo. Poca fe. Vamos allá a la siguiente, dice: la siguiente que dice TLA. Jesús le dice a Pedro: tú confías muy poco en ¿quién? Porque dudaste. ¿Sabes qué es fe? Confiar. La fe es confiar. Jesús le dice a Pedro: tú no confiaste en mí completamente, por eso te hundiste. Y hoy te dice Dios a ti, Dios te dice a mí: ¿sabes por qué te hundes a veces? Porque tú no confías completamente en mí. Porque si confiaras completamente en mí, tendrías la seguridad que yo suplo todo, yo lleno todo, yo soy la plenitud, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así sea que muramos o que vivamos, la gloria es para el Señor, porque no confiamos completamente en Dios. Por eso la fe se trata de confiar. No hay niveles de fe, pero sí hay niveles de confianza. No todos tienen la misma confianza en Dios. No todos confían en Él de la misma manera. Yo he visto hombres perder cosas materiales y decir: Dios sabe por qué. Y yo he visto perder a personas perder algo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a mi vecino que me cae mal? Porque tus palabras revelan tu confianza en Dios. De la manera que tú te expreses. ¿Sabes que hay un lenguaje de fe? ¿Sabes que hay un lenguaje que revela tu confianza?
¿Cómo qué? Romanos 8:28, a los que aman a Dios. Eso revela confianza. Aunque no tengas nada, aunque hoy no tuvieras trabajo, y si tú lees un versículo como este, yo sé que tú eres una mujer de fe y que estás confiando en Dios. No estás confiando en el trabajo, no tienes tu confianza en los contactos que tienes terrenales, porque hay uno en el cielo que abre puertas, y que las puertas que él abre nadie cierra. Tú y yo podemos confiar en alguien en la tierra, pero no te equivoques, porque que cuando tú pones tu confianza en un hombre de la tierra, ese hombre es limitado, ese hombre te puede fallar, su contacto te puede fallar, pero cuando tú pones tu confianza en el que abre todas las puertas, no te vas a decepcionar. Porque la que él abre, no hay poder humano que cierre una puerta que Dios te abra. Jamás. ¿En quién tiene que estar tu confianza? ¿En mí? En Él. Él no te va a fallar jamás. ¿Cuántos dicen amén? Grande fe. Jesús sana al siervo de un centurión, búsquenmela ahí. Y dice Jesús, porque Jesús le dice que va a ir a sanar a su siervo. Me dice, voy a visitar tu casa. Y el siervo le dice, no, con que tú des ¿qué? La palabra es suficiente. Fíjense lo que dijo Jesús. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Y vean a la que sigue, y ahí acabamos. Fíjense lo que dice Jesús en esta versión. Nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. ¿Se dan cuenta que la fe es confianza? Pónganse